Es un gusto saludarte y darte la bienvenida a esta clase de geografía. Las siguientes 3 semanas aprenderás sobre la diversidad cultural en el mundo y en México, cómo se manifiesta a tu alrededor y de qué manera formas parte de ella. Hoy aprenderás sobre las expresiones de la diversidad cultural en el mundo, cómo enriquecen a la humanidad y la importancia de conocerlas y valorarlas. En diferentes cursos y desde variadas perspectivas, has trabajado el tema de la diversidad cultural. Anota en el cuaderno todo lo que recuerdes sobre cómo se expresa esta diversidad en las creencias, tradiciones, vestimenta, gastronomía y lenguas, entre muchas otras formas de expresión. Incluye también algunos ejemplos específicos de los que te acuerdes, por ejemplo, en cuanto a las culturas mexicanas o de otros lugares del mundo. Apóyate en tus anotaciones para responder las siguientes preguntas en el cuaderno. Recuerda mantenerlas a la mano porque al finalizar la clase las revisaremos. ¿Qué es la diversidad cultural? ¿Cómo se expresa la diversidad cultural en el mundo? ¿Cuáles son las principales amenazas a la diversidad cultural? ¿Qué se hace para promover y valorar la diversidad cultural en el mundo? Durante miles de años, las personas han construido estructuras sociales y culturales que les permiten explicarse a sí mismos y en el mundo en el que viven, además de relacionarse entre ellos y con diferentes pueblos. De ahí que la diversidad cultural será el resultado de la historia singular y compartida de millones de personas. Esta clase está dedicada a explicar y celebrar la diversidad cultural del mundo, de tal manera que conozcas cómo se expresa, los valores y promuevas. Toma notas en el cuaderno porque al finalizar la clase elaborarás un cartel en el que muestres qué es la diversidad cultural para ti. ¿Cómo se ve la diversidad cultural del mundo? La diversidad cultural está presente en todos los rincones del planeta y está conformada por las expresiones culturales de la población. ¿Cuáles son algunas de estas expresiones? Veámoslo a continuación. Para muchas personas, pertenecer a una etnia forma parte de su identidad. Por etnia, se entiende una comunidad humana que considera tener una procedencia común, además de compartir antepasados comunes y una serie de rasgos socioculturales. Cuantificar las etnias del mundo no es tarea fácil, pues muchas veces depende de la autodenominación que se otorgan los propios pueblos o comunidades. Pero se calcula que existen 11.000 etnias distribuidas en los diferentes países, y sin tomar en cuenta las divisiones políticas, pues una misma etnia puede habitar en 2 o más países. Otro rasgo fundamental para determinar la diversidad cultural es la lengua, pues esta refleja la forma en la que las personas interpretan y representan el mundo y a sí mismas. Actualmente, se calcula que en el mundo existen 6.700 lenguas, sin tomar en cuenta sus variantes y dialectos. En el siguiente mapa puedes observar cómo están distribuidos algunos principales grupos lingüísticos en el mundo. Seguramente notas que el mundo está pintado de colores y que las lenguas no se guían por fronteras o divisiones políticas. ¿Cuántas lenguas conoces y podrías nombrar? ¿Por qué forman parte de la diversidad cultural del mundo? Las creencias religiosas son otra expresión de la diversidad cultural. A partir de ellas, las personas explican sus orígenes y articulan una serie de ritos, festividades y tradiciones. Las danzas del candomblé, que realizan miles de brasileños en honor a los orishas, intermediarios entre los seres humanos y el Dios Supremo. Las creencias hinduistas en que las personas pueden reencarnar en otros seres vivos, o el Día de Muertos mexicano, momento en el que, según la tradición, los espíritus de los fallecidos visitan a su familia, son solo algunos ejemplos de la diversidad de creencias religiosas en el mundo. ¿Qué ritos y creencias religiosas de tu comunidad forman parte de la diversidad cultural del mundo? ¿De qué manera representan su identidad? El arte
y las artesanías de las diferentes culturas también es un rasgo de la diversidad. Seguramente conoces muchas corrientes y expresiones artísticas. ¿Cuál te viene a la mente? ¿A qué cultura pertenece? Las manifestaciones artísticas pueden ser tan variadas como personas han vivido en la Tierra, pero algunas tienen ciertas características que las identifican con cierto grupo, pueblo o etnia. Por ejemplo, la cestería y alfarería han sido practicadas por casi todas las culturas del mundo, pero cada una le da un diseño único. La gastronomía también forma parte de la diversidad cultural del mundo y está estrechamente relacionada con las condiciones naturales del entorno, es decir, con el tipo de alimentos que se dan en las regiones del mundo dependiendo del clima, la temperatura y las precipitaciones. Como imaginas, podríamos estar horas mencionando platillos de todo el mundo, pero basta con señalar el surek de Polonia, el mole de México, el goi kwon de Vietnam, la kafska de Arabia Saudita, las arepas de Venezuela, el nasi campur de Bali, el cardo verde de Portugal y el codillo de cordero de Alemania. ¿Se te antoja probar alguno? Como has aprendido en esta clase, la diversidad cultural del mundo se expresa a través de la lengua, el arte, las artesanías, las creencias religiosas, la gastronomía y el origen étnico. Es momento de que apliques tus aprendizajes mediante la elaboración de un cartel que refleje la diversidad cultural del mundo. Puedes utilizar imágenes, dibujos, palabras, colores y cualquier material que tengas a la mano. Si lo prefieres, también puedes realizar un cartel digital. Revisa tus respuestas a las preguntas iniciales de la clase a partir de lo que aprendiste sobre las expresiones de la diversidad cultural en el mundo. Redacta una nueva respuesta para cada pregunta o enriquece las anteriores. Cuando termines, reflexiona sobre lo siguiente. ¿Cuáles expresiones de la diversidad cultural conocías y cuáles descubriste? ¿Cómo definirías la diversidad cultural con tus propias palabras? ¿Qué otra cosa te gustaría saber sobre la diversidad cultural en el mundo? ¿Cómo podrías averiguarlas? Así concluimos la clase de geografía de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y por tu trabajo. Estamos seguros de que lo aprendido te será de utilidad para comprender y valorar la diversidad cultural del mundo de la cual tú formas parte. Nos vemos pronto.